momento, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque venir a adorarte es un gusto que tenemos, es algo que nos nace del corazón y estamos aquí reconociendo tu grandeza, tu poder, tu misericordia, reconociendo quién eres tú, Dios, y que has enviado a Jesucristo, que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y también Él ha enviado al Espíritu Santo para que esté en nuestros corazones y nos dirija. Oramos para que el mensaje de tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos transforme. Ayúdanos, Dios, a poner atención y bendícenos a todos para hacer tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje lo leímos hace un momento y quiero iniciar diciendo el refrán que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Se relaciona con las dificultades que surgen la mayoría de las veces para poner en práctica cualquier acción que en la teoría sonaba sencilla. Este dicho tiene su origen en España, que usan muchos escritores, y uno de los que lo popularizan es el que escribe Quijote de la Mancha, su apellido Saavedra. Y él lo populariza, y entonces decir del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, hay una distancia muy grande entre hablar y cumplir lo que se habló. En México tenemos un dicho que se dice: de lengua no se lo sabe. Me como unos tacos. Quiere decir que también podemos soltar la lengua y hablar y decir esto, y decir aquello, y decir aquello, y decir aquello, y apantallamos a muchos. Les llegamos a decir: ¿cuánto? Y nos admiramos de su conocimiento. Pero cuando vemos sus hechos, no son como los de Jesús. Los hechos de Jesús confirman sus dichos. Jesús dice, y lo que dice lo cumple, y ese va a ser el mensaje de hoy. También este dicho significa que en ocasiones existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y fíjense que lo que leí dice así, y es bueno entenderlo: por lo que conviene no confiar en promesas que pueden no cumplirse. También tenemos que tener mesura, cuidado o reticencia o una cierta prudencia para no creer todo lo que escuchamos, de quien sea, de cualquier hermano. Es algo muy triste. Un ejemplo claro son los votos matrimoniales. ¿Qué se dice? En tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de riqueza, en tiempos de pobreza. Y eso lo dice, ¿verdad? Voy a cumplirlo. Y cuando está ahí, se sellan esos votos matrimoniales con un beso. Y todo el mundo se emociona y todo el mundo dice: ¡ah! Y con los años vemos la separación voluntaria o involuntaria por vicios. Entonces, del dicho, los votos, a los hechos, muchas personas están divorciando. Una consecuencia de nuestra manera de pensar como naturaleza que aplíquenlo en todos los sentidos de la vida. Mañana tengo el trabajo, vas a poner tales horas y no bien. Juan el Bautista tiene una etapa de mucha fe y vamos a ver cómo son sus dichos y cómo son sus hechos. Juan el Bautista, cuando está viendo que Jesús viene y le pide Jesús ser bautizado por Juan, él dice: no debe ser así. Yo no merezco bautizarte, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice: ya que las cosas sucedan así para que se cumpla toda la justicia. Ahí
ahí Juan tiene una seguridad total quién es Jesús. Está convencido porque Dios lo puso como para que preparara el camino del Señor, y lo vio y supo que él era. Y se puso a la orden, dijo, no, yo no puedo hacer eso. Pero él tenía mucha fe. Bueno, sin embargo, cuando Juan el Bautista estaba encarcelado por decir la verdad al anunciar el Evangelio de Jesús, ahorita vamos a leer este pasaje, y para estar completamente seguro de que Jesús era el Mesías, prometido por el Padre, estando en la cárcel, le llamó a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Aquí hay muchos comentaristas y algunos dicen que entró la duda en Juan. Y otros dicen, no tenía la duda, quería solamente la confirmación para estar tranquilo y feliz de estar en la cárcel y que pasara lo que tenía que pasar. Entonces podemos ver aquí cómo Juan le manda a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El pensamiento del pueblo judío era decir, estamos cansados de la opresión, estamos cansados de los romanos, estamos cansados de las injusticias de la sociedad, y en vez de ser bendecidos estamos siendo esclavos de ellos y trabajamos para ellos, pagamos impuestos, y nosotros somos el pueblo de Dios. El orgullo de ellos era que eran hijos de Abraham, hijos de la promesa. Y estaban al pendiente de la venida del Salvador, el Mesías, el ungido. Mesías es la palabra en hebreo, Cristo es la palabra en griego, que las dos palabras en diferentes idiomas significan el ungido. El que Dios escogió y guardó y señaló para que Él fuera el Salvador, el que viniera aquí a la tierra. Esa expectativa era una expectativa que Juan había creído. Prepararás el camino del Señor. Y Juan lo cree y lo hace. Pero cuando está en la cárcel, ya no es lo mismo. ¿Están de acuerdo conmigo que no es lo mismo estar en la cárcel que estar aquí? No es lo mismo. No voy a preguntar quién está en la cárcel, porque se vería muy triste, ¿no? Pero el que estaba en la cárcel sabe que no es lo mismo. Juan estaba en la cárcel y sus emociones y sus pensamientos estaban haciéndose la reflexión. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Bueno, quisiera ver algunas consideraciones, como está en el punto primero. Dice, Jesús no reprende a Juan por su pregunta, porque es sincera. Jesús no está preguntando nada más para salir al paso. Fíjense lo que le pasó a él. Jesús conoce su corazón y sus hechos. Jesús nos conoce a nosotros. Nos conoce detrás de esta máscara de risa que tenemos a veces, el coraje que nos invade y que nos impide hacer su voluntad, y que presentamos una imagen distinta, pero los hechos confirman los dichos. Entonces Juan el Bautista tuvo un problemón. Mateo capítulo 14, versos del 1 al 12, lo vamos a leer completo, porque vamos a ver a qué se enfrentó por decir que era cristiano, por decir que él estaba predicando a Jesucristo, cosa que nosotros también tenemos que hacer. Decir que somos cristianos y predicar a Jesucristo. Pero fíjense lo que le pasó a él. En Mateo 14, del 1 al verso 12, voy a ir leyendo y ustedes van a ir considerando. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. La eterna y él se está haciendo una pregunta cuando ve a Jesús con todo su poder. Y se hace la pregunta, ¿quién es este Jesús? ¿Será Juan que ha resucitado? Quiere decir que ya lo habían matado. Cuando se hace esta pregunta, Juan el Bautista estaba muerto. Y ahorita vamos a ver por qué lo mató. Dijo a sus criados, el 3, porque no les había prendido a Juan,
y le había encadenado y metido en la cárcel. Es cuando Juan le manda a los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿por qué lo encarceló? Por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, no te es lícito tener a esa mujer. Miren, Herodes, abusando del poder que tenía, tomó y le quitó a la mujer a su hermano. Y dijo: ahora es mi esposa. Entonces, el Evangelio, hermanos, busca el bien de todas las personas. Y el bien es decir, Herodes la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda a muchos. Y le están diciendo a Herodes: no te es lícito tener la mujer que tienes porque es de tu hermano. O sea, tú estás viviendo en adulterio. No te es lícito significa no es legal. Si te llevan a un juicio, tú vas a estar condenado. Pero hermano, los que tienen poder, los que tienen la decisión, arreglan todas las cosas. Cállate, Herodes, métalo a la cárcel. Ahí no va a hablar. Ese era el Evangelio. El Evangelio es la salvación para los terribles adúlteros, mentirosos, hipócritas, blasfemos, ladrones. El Evangelio es la buena noticia para todos los que estamos como Herodes. Y dice ahí que Juan decía: no te es lícito tenerla, te estoy avisando. Estás a tiempo. Escúchame. No te vas a condenar si te arrepientes y dejas a esa mujer y la regresas a su posición. Verso 5. Y Herodes quería matarla, pero tenía el pueblo porque tenían afán por profeta. El corazón de Herodes era un corazón cobarde, odioso, pero cobarde, porque no daba la cara. No decía: te quiero matar, te voy a matar. No. Él estaba esperando que otro lo hiciera. Por lo pronto lo encarcela, ¿no? Y tiene una conducta cobarde. ¿Por qué? Porque lo quería matar, pero tenía miedo de que el pueblo se enojara y dijera: ¿por qué mataste a Juan? Nos vamos a rebelar contra tu imperio y contra tus órdenes y tu autoridad, porque Juan es profeta de Dios. El Evangelio no debe temer, pero Herodes temía. Juan no temió, le dijo la verdad. Y Herodes hipócritamente se guarda el deseo de matarlo, lo oculta y lo mete a la cárcel. Pasamos al verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, su compañera, como dicen ahora, su pareja, danzó. Y en medio de todos ahí los agradó y agradó a Herodes sobre todo. Por lo cual, Herodes, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Es decir, ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense cómo llegó el momento, ¿no? La maldad necesita tiempo. El pecado está tramando su maldad. Y les puedo decir, hermano, que lo que está sucediendo en la sociedad el día de hoy, acerca del movimiento y todo lo que están haciendo en los aspectos de sexualidad, está planeado desde hace muchos años. Solamente estuvieron planeando todo para poner las gentes de poder y decisión de ese movimiento en lugares de poder. Entonces esas personas que tienen esos trastornos de vida diferentes al Evangelio, los fueron poniendo en lugares de poder y los pusieron. Si ustedes sacan la estadística o revisan la estadística, ¿cuántos se consideran con desviaciones sexuales? Podrán decir que es la minoría, y estoy seguro de eso. Pero están en lugares de poder.
y toman decisiones. Y así están infiltrados. Hermanos, la maldad tiene un trabajo que hacer. Y eso se va a cumplir. Porque tienen un Señor que es el adversario de Dios. Y esa maldad se va a cumplir. Así no quedamos. Si oramos que no se cumpla, es como decir no queremos Cristo que venga. Queremos que viviera en la tierra, ¿no? Y se va a cumplir tanto que la maldad de muchos, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. No tendrán ganas de ser fieles ya. Pero Cristo va a venir cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces yo puedo ver aquí que la madre intervino. Dile que te dé en un plato la cabeza de Juan Bautista. Adelante. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, había dicho, lo que me pidas te voy a dar, la mitad del reino. Y de todos los que habían estado con él en la mesa, mandó que se la diese, o sea que decapitar, cortar la cabeza a Juan. Y ordenó decapitar a Juan en la casa. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esa es la historia. Esa es la historia de cómo algunos justos mueren. Algunos justos, porque aquí habemos muchos que no estamos en el mismo riesgo. No estamos en el mismo riesgo. Pero en otros lugares ya están muriendo por causa de Dios. Por decir la verdad. Puedo ver aquí que Jesús por eso no reprende por su pregunta a Juan. Y dice, luego eres un incrédulo. Luego, ¿acaso no te acuerdas? No lo regaña. Simplemente lo comprende. ¿Por qué lo comprende? Porque su vida sostenía su vida. Él estuvo dispuesto a servir a la verdad y no fue falso. Sus hechos dijeron, muy bien, conozco a Juan. Y entonces Jesús responde a los discípulos de Juan con los hechos que ha realizado. Pero el Evangelio de Lucas, a diferencia de Mateo, agrega otra información que no tenemos. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y voy a citar, ustedes van a leer en casa Lucas 7, 9, 23. No, perdón, es del 18 al 23. 18, anoten ahí. Dice, los discípulos de Juan dieron pruebas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La misma pregunta. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. Y respondió Jesús, les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero quiero ver aquí cómo concluye con el 23, bienaventurado aquel que no ha visto Jesús. Los hechos de Jesús confirman sus hechos. Fíjense dónde lo confirman. En el verso 22 dice, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Jesús habla. Y para que no quede duda, allí delante de todos, dice que sanó a muchos de enfermedades, ¿verdad? De plagas, de espíritus malos,
Los hechos sostuvieron su dicho. O sea, dijo, van a llevarle a Juan la respuesta, pero con hechos. Él ya oyó la noticia, y yo tengo mucho poder, yo puedo hacer muchas cosas, pero ahora van a ver ustedes, y como testigos van a decirle todo esto que sucedió. Entonces, ¿de dónde viene esta acción? Pues de una profecía para confirmar que Jesús es el Mesías. Y vamos a ir al pasaje de Isaías, capítulo 35, 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. El profeta Isaías, muchos años antes de que naciera Jesús, está haciendo una declaración, una profecía que Dios le dio. Porque los profetas hablan lo que Dios dice que hablen. Ellos no tienen ideas propias. El profeta escucha el mensaje de Dios y lo dice. Y entonces dice aquí, Isaías se escribió el libro de Isaías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice, Jesús va a hacer esto. Bueno, no decía la palabra Jesús, decía el que viene, el Mesías. Él va a venir a resolver las cosas que nadie ha podido resolver. Entonces, estaba dicho, estaba escrito acerca de Jesús desde antes que iba a haber solución a los problemas que tanto nos aquejan en la sociedad. Y el otro pasaje es Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces Jesús sana y Jesús salva. Entonces no puede ser que una iglesia cristiana viva en pecado. No puede ser eso. No puede decirse cristiana y dignamente vivir en pecado. Y salir en todos los estados, salir y publicar y vivir de tal manera que dicen, pues no sabía que tú eras cristiano, disculpa. A muchos les ha pasado eso. ¿Por qué no se atreven a hablar de Jesús? De que sana, salva y liberta de todo el poder que tiene el pecado. Nomás dicen, has cambiado mucho. Sí, he cambiado mucho. Sí, he cambiado. Y se quedan con la gloria. En vez de decir, Cristo me ha transformado. El Mesías vino a sanar y a salvar. Y muchos de ustedes, como yo, hemos sido libertados de una enfermedad de muerte. Hemos tenido riesgos gravísimos de muerte. Hermanos, es Dios el que nos ayuda a través de su confianza, de nuestra confianza en Él. Dios es el que sana, Dios es el que sabe. Y al menos de 4 accidentes de carretera fuimos librados en familia y vamos a morir todos, era seguro. Dios obró. Yo iba a ser muerto 2 veces ahogado, sin nadie que me ayudara, al contrario, que me echara más al fondo. Y Dios me libró. ¿Para qué me sana? ¿Para qué me salva? Me salva y me salva para ascender a otro puesto, ganar más dinero, luchar por la vida. Y pareciera que hacemos de nuestra vida 2 compartimientos. Uno, vivo triunfando. Me dio un tiempo para Dios, pero vivo triunfando, triunfo. Y Dios le deja un campo para lo que se acostumbra en la congregación. Hay 2 puntos en la semana, estudio para jóvenes, para señoritas también, hay estudio en la semana. Y decimos, este no me apetece. ¿Eres cristiano? Sí. Y la pregunta más sencilla que te dirían, ¿y por qué no escoges estar más cerca de Dios? En tu casa, en su palabra. Hermanos, Dios dice que puede haber un tropiezo. Vean, por favor, regresamos a Mateo 6. Mateo 6 dice, tengan cuidado de que no haya tropiezo. Hermanos, a que le incomode esto,
Es decir, sé congruente. Dices que me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué te andas publicitando como servidor del pecado? Si me amas, guarda mis mandamientos. Sé congruente. Que los hechos tuyos se confirmen o confirmen tus dichos. Hermanos, esta es una lucha que tenemos. Porque a todos tenemos esa naturaleza caída que nos tiende a desviar. Y no hay ningún perfecto entre nosotros, hermanos, de tal manera que no tenemos que señalar a nadie, solamente tenemos que decir, anímate a ser más fiel, ven, oramos juntos, no caigas en el pecado, no te metas en esa situación. Jesús dice, bienaventurados los que no encuentren tropiezo en mí. ¿Se fijan? Entonces algunos dicen, no, es muy difícil ser cristiano. Es más, yo voy a dejar de ir porque cada predicación parece que me la están diciendo a mí. Pero hermanos, ¿para qué me da predicación si no para nosotros? Para mí mismo estoy compartiéndola. Jesús confirmó sus dichos con sus hechos. Juan el Bautista confirmó sus dichos con sus hechos. Y la pregunta es, ¿tú y yo qué? Sin embargo, la desdicha o desgracia que lamentará será para las personas que se describen en Mateo 11, 16 a 19. Hermanos, no puede ser nada más de que no me salvo ya. No, si no te salvas vas a sufrir terriblemente. Y Jesús en este pasaje más adelante dice, ¿a qué compararé esta generación desde esos tiempos? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Para empezar, déjenme decirle más o menos cómo era esto. Los jóvenes vagos, ociosos y burlescos se iban a la plaza. Ahí donde estaba el Cristo. Y ellos decían cosas para que la gente bailara y tocaban flauta para burlarse. Y ahí estaban, tratando de convencerlos. Y la gente así. Dice, les tocamos flauta y no bailaste. Hicimos lo contrario. Los endechamos, les hablamos de cosas muy tristes y no se lamentaron. A eso voy a comparar esta generación. 18. Porque vino Juan, muy recatado, decía que estaba vestido con piel de pelos de camello, o sea, comía langostas, vivía en la austeridad total, no comía ni bebía. Y fíjense que no les dio gusto, a esa generación no les dio gusto, decían, demonio tiene, o sea, le encontraron un problema, demonio tiene. Ahora vamos a ver el 19. Y vino el Hijo del Hombre, Juan el Bautista los endechaba, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús vino a libertar, a sanar y a arreglar la vida de todas las personas. De todas las personas. Y no tenía deseos de tener unos cuantos, sino, aparte de los 12, iba a comer con las casas de los publicanos. Uno de los comentarios que escuché que decía que, cómo Juan se preocupaba también, es que cómo es posible que Jesús tocara a los muertos. Eso era una falta ante Dios, que no te contaminará, una contaminación. O también tocaba a los leprosos, y era una contaminación. Entonces, Juan se queda confundido. ¿Cómo? ¿Está violentando la ley? No, lo que pasa es que el ministerio de Jesús es un ministerio que sana y salva. Y Él no cuida su vida, cuida la vida de otros. Él no cuida su vida, Él cuida la vida de los que lo necesitan. Otra lección a aprender, ¿verdad? Cuidar a los que necesitan
antes de continuar con mi zona de confort, con estar yo cada día mejor. El Evangelio requiere que haya justicia. ¿Y quiénes son los que la van a representar? Los hijos de Dios. Se espera que los hijos de Dios reflejen la sabiduría de Dios y digan así: oye, tú eras un bebedor, mentiroso, yo te conozco, ya no lo eres. No. ¿Y cómo lo hiciste? Acepté a Cristo, entregué mi vida y decidí seguir. Deme perdón. El pago de la cruz por mis pecados. Aquí estoy. Y te invito a seguirme. Puedo compartir contigo como lo hizo Jesús. Eso es lo que justifica la sabiduría de los que decimos ser hijos de Dios. No una iglesia silenciosa, sino una iglesia fiel que sostiene sus hechos, sus dichos con sus hechos. Obra, una iglesia que obra. Sé que es un compromiso muy grande, pero empecemos en la casa, empecemos en lo cotidiano, en la familia. Continuemos un poquito más con los familiares más lejanos, continuemos con los vecinos. Entonces quiero llegar a tener una conclusión de 3 puntos. Va a haber más, pero ustedes las tienen en su corazón. Tener dudas es de humanos. Y debemos preguntar: ¿cuál profeta de Dios preguntó? Esto implica que tú tengas tiempo para leer tu Biblia y conocerlo. Tú no vas a preguntar nada porque no lees. Nunca vas a tener dudas de Dios porque nunca has leído. Pero cuando leemos y tenemos preguntas, ¿les ha pasado? Leemos y nos hace una pregunta: ¿por qué dice esto acá? ¿Sí o no? A ver, aclárame. No, ¿eso aplica a mí o a quién aplica? Entonces, leer la Biblia es la primera cosa para nosotros tener dudas. Leer es muy importante, disfrutemos leer. Y el Espíritu Santo ha prometido que nos va a enseñar todas las cosas que no comprendamos, Él nos va guiando. Bueno, segunda conclusión. Jesús responde con hechos para que le creas y te arrepientas. Cuando vemos los milagros de Jesús, cuando vemos sus hechos, es una obligación, así como moral, de decir: me arrepiento. Me cuadro delante de Jesús, le entrego mi vida y me arrepiento. Dejo de vivir como si no existiera. Dejo de verlo como alguien que solamente es: Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, va a salir de viaje. O sea, eso es bueno, está bien. ¿Pero qué más? Y la tercera conclusión es una responsabilidad personal. Cada quien decide. Tú decides. Si eres bienaventurado por creer en Jesús y aceptar que sea tu Señor y tu Salvador, o también tú decides ser desdichado y sufrir eterna separación de Dios por tu incredulidad. Uno decide, Cuando uno trata de compartir el Evangelio a las personas, les pregunta: ¿estás seguro de su salvación? Yo no. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Sabes lo que contestan? ¿Sabes lo que contestan? No saben. Se dice: donde Dios quiera. Él decide. Y está muy resignado, ¿no? Pues yo no sé, ya donde me toque. Donde me toque. Hermanos, ¿a qué vino Cristo, por favor? A llevarnos a su presencia, ¿no? A salvarnos, a quitarnos esas enfermedades. No solamente hablo de depresión o ansiedad, no solamente hablo de que te cure el cáncer o te quite esta enfermedad, no, sí habla de las enfermedades espirituales, la incredulidad, el enojo, el rencor. Viene a curarte. Él vino a buscar y a salvarnos, estamos perdidos. Él sana y salva. Y dice aquí, entonces, vamos a ser bienaventurados si dejamos que Cristo nos sane. Hermanos, nuestro corazón es muy complejo y es engañoso. Y cuando me pregunten algo, yo les voy a contestar algo también. Y tal vez no les conteste lo que quieran ustedes escuchar.
porque me lo voy a guardar. Voy a pensar. Pero ¿saben qué? Cristo no. Él no necesita preguntar. Él sabe dónde estás, en qué situación estás metido y qué estás haciendo de tu vida, y qué estás haciendo con tu familia. Él sabe todo. Sin embargo, tiene el cuidado de decir: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que me des la pista, porque no busco. Entonces, está bien. Pero Él quiere relacionarse con nosotros y decir: ¿qué quieres que te haga? Yo no tiene que ser honesto y decir: que me hagas ver la realidad de la salvación y viva por obedecer. Para incluirte en toda mi vida, laboral, familiar, social. Quiero ser bienaventurado. No quiero tropezar en tus mensajes. ¿Qué es el tropiezo? Es muy fácil. Dios dice: haz esto, y decido no hacerlo, ya tropezaste. ¿Le das la vuelta? No haces lo que quieres. Entonces, hermanos, la invitación del día de hoy es para que nosotros como cristianos, de manera muy personal, vayamos a Cristo y digamos: hazme como tú. Vive en mí. Si yo ya digo que te creo, deja que mi vida refleje tu presencia. Si yo digo que no te conozco, descubre mi mente, mi espíritu, y hazme ver tu salvación, porque quiero conocer. En la iglesia no pedimos que alguien se entregue a Cristo porque se tiene que entregar, como si fuera una especie de o lo haces o lo haces. No. En la iglesia tiene que la persona interiorizar el mensaje en su corazón y tomar la decisión personal y decir: yo quiero cambiar. Transfórmame, Dios. Los 3 signos: o yo quiero andar con Cristo, es una oración. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, donde quiera que esté. Poderoso es el Señor, que sana y salva. Sácame de ese pozo de la desesperación. Sácame de este pecado que tengo. Nadie lo sabe, pero yo sí, y tú. Ayúdame. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana porque nos quieres enseñar a que lo que digamos lo hagamos. Que no haya esa distancia entre el dicho y el hecho. Que podamos ser congruentes y te pedimos primeramente perdón porque todos reconocemos que hemos faltado en algunas de las cosas. Hemos fallado, Señor. Y queremos, Señor, este día tomar la decisión de obedecer. Lo hemos hecho tal vez, pero aún quieres más. Y tú nos quieres dar salvación total, pero también quieres una entrega total. No quieres pedacitos de nuestra vida o de nuestro corazón. No quieres que en una parte del corazón hagamos una cosa y en otra hagamos otra. Sino, Señor, quieres que te honremos. Ayúdanos a preguntar cuando tengamos dudas a ti a través de tu palabra, leer la Biblia. Y ayúdanos a recibir esa dirección de tu Espíritu Santo para contestar nuestras preguntas. Y no permita, sino que por flojera nos dejemos guiar por una sociedad que cada día está peor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Revélanos tu mensaje de salvación y de sanidad. Gracias, Señor, porque tú nos vas a ayudar a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios bendiga. Continuamos.